Ya está con nosotros Juan Cristóbal Lloret, prefecto de la provincia de La Suay. Prefecto, qué gusto saludarle, buenos días. De entrada, yo quisiera, antes de profundizar sobre el estado actual de las vías, que usted nos haga un repaso breve, resumen ejecutivo, para que nos cuente cómo encontró la prefectura de La Suay. Recordar que en el anterior periodo fue prefecto electo Yacu Pérez, renunció y dejó a Cecilia Méndez, y quisiéramos saber en qué condiciones encontró usted la prefectura. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, Alexis. Un cordial saludo para usted en esta mañana y a la directa audiencia de Pichincho Universal. Bueno, una condición bastante compleja con una disminución notable en los ingresos de la prefectura, eh, sin mayores conceptos o sin mayores nociones de lo que es la administración pública. Nada más y nada menos para que tengan una idea, el presupuesto en papeles era de 70 millones de dólares, pero en la práctica no tenemos más de 40. Es decir, ahí hay ingresos que se dejaron de percibir por parte de la prefectura porque se eliminaron unas ordenanzas que estaban vigentes, un modelo de gestión vial que ya no existe. Y también debo decirle que de las tres empresas que tiene la prefectura, dos están quebradas, Agroasuay y Las Jugones. Ambas se encuentran en una situación muy compleja desde el punto de vista económico. Entonces es la herencia dura, difícil que nos dejó la administración anterior del señor Yacu Pérez, ¿no? Bien, prefecto. Ahora, hemos visto que una de las principales preocupaciones que tiene, me imagino que usted y también la población de la provincia de La Suay, es el calamitoso estado de las vías, que entiendo en algunos rincones de su provincia les han dejado incluso incomunicados. Cuéntenos un poco también sobre cómo están estas vías y cuántos de los 80 puntos críticos de los que nos hablaban la semana pasada, o hace 2 semanas en la reunión con el MTOP, corresponden a la provincia de Azuay. Gracias, Alexis. Mire, la condición de la región austral del país y del sur del país es muy similar y lamentable, digamos, porque no hemos tenido la atención de los últimos gobiernos en lo que respecta al mantenimiento vial. Una serie de ofrecimientos han pasado, al menos el anterior ministro de Transportes y Obras Públicas llegó a la provincia de La Suay, declaró en emergencia la red vial de la provincia, dijo y anunció que habían 100 millones de dólares para atender la emergencia. Esa emergencia terminó el 21 de mayo, Alexis, y no se hizo absolutamente nada. Hemos retomado, digamos, los diálogos con el nuevo ministro César Ron. Veo que hay la apertura necesaria, yo tengo que reconocerlo, y por lo tanto nos obliga a nosotros, a las autoridades locales, primero a sumarnos. Hoy estamos trabajando de la mano con el alcalde de Cuenca, con Cristian Zamora, con la finalidad de poder hacerle frente a la difícil situación de conectividad en el austro ecuatoriano, en el Azuay sobre todo. Y le hemos presentado el día de ayer un modelo al ministro de Transportes y Obras Públicas que nos permita hacernos cargo de algunos ejes viales a través de la delegación de competencias, algunos ejes viales que para nosotros son vitales y que nos permiten mantener la red en buen estado. Uno de ellos es la autopista Cuenca-Sogues. Otra de las vías que estamos planteando la delegación de competencia es la Cuenca Molleturo-Naranjal, la vía que conduce a los candones orientales de Pauta y Gualaceo, y un tramo de la vía Cuenca-Girón Pasaje. La idea es poder trabajar en un sistema, un modelo, a través de un sistema de peajes que nos permita de alguna u otra forma darle mantenimiento a esos ejes viales. Se considera así una inversión inicial del gobierno nacional, porque si no, caso contrario, es muy difícil, el modelo económico no nos da por el tráfico diario promedio, por el TPDA no es suficiente, digamos, un sistema de peajes. Entonces, ese modelo de gestión vial le hemos expuesto y le hemos planteado el día de ayer al señor ministro de Transportes y Obras Públicas y espero, conforme fue un compromiso del ministro, en los próximos 15 días tener una respuesta con respecto a estos temas. Recuerdo un par de declaraciones anteriores, una de la señora Ordóñez cuando renunció a la jefatura zonal del MTOP, diciendo que poco se puede hacer si es que no se transfieren recursos, prefecto, y la otra de el mismo César Ron, actual ministro de Obras Públicas, diciendo que allá en caja existen apenas $200,000 para obras públicas y transporte.
con eso, ¿qué se puede hacer? Con razón no se hizo nunca Nada, nada. nada, nada, Alexis, nada. Y resulta que la situación es muy precaria en el caso de la provincia de La Suay y la región sur, porque no es solo un problema de La Suay. Entonces, más allá de los ofrecimientos, más allá de las voluntades, yo creo que se le ha venido engañando sistemáticamente a los azuayos, al menos el anterior ministro. Espero que el actual, y debo reconocer que ha habido la apertura, pero el anterior, una serie de ofrecimientos, dijo que había 100 millones de dólares, Alexis. Declararon una emergencia vial en el caso de la provincia de La Suay y al final del día no hicieron nada. Entonces es una tomadura de pelo, involucraron a las cámaras de la producción, les pusieron ahí casi casi de garantes de lo que van a hacer y hasta el día de hoy nada, nada, Alexis. Entonces no nos toca más a las autoridades locales porque para nosotros es vital sobre todo mantener un eje de conectividad con la provincia del Guayas, porque a través de ese eje se conecta el turismo, se conecta la producción, se conecta el empleo, es uno de los principales puertos del país. Y hemos hablado también con la prefecta del Guayas, con Marcela Guiñaga, y estamos dispuestos a poder trabajar en ese callejón, en el callejón que nos conecta entre Cuenca y Guayaquil, a través de la cuenca Molleturo-Naranjal, con la finalidad de poner un sistema de peajes que nos permita avanzar hacia ese modelo. Ahora, prefecto, el gobierno nacional tiene deudas con los diferentes niveles de gobierno locales. En el caso de la prefectura de la SUAY hay una deuda y esa deuda es importante de parte de finanzas. Bueno, sí, en el caso de la provincia de La Suay nos deben algo más de 17 millones de dólares, estimado Alexis. 17 millones de dólares que son de la venta de acciones de la empresa L. Gaustro, en la empresa L. Gaustro que tenía la prefectura de La Suay. Y con esos 17 millones de dólares, lo que se haría, digamos, es sobre todo cambiar esa matriz vial que tenemos hoy en el Azuay, que le corresponde a la prefectura, a las competencias de la prefectura. Porque resulta que también esta es una dura herencia de la administración anterior, de la administración Yeracu Méndez. Resulta que solo el 6% de las vías en el caso de la provincia de La Suay son de asfalto y Ujú. apenas el 16% de nuestra red vial está en buen estado. Entonces es una dura herencia, durísima, porque los recursos con los cuales cuenta la prefectura son muy, pero muy pequeños. Estamos hablando de solo para inversión alrededor de 25 millones de dólares para mantener 6.000 kilómetros de vías en el caso de la provincia de La Suay. Y encima con una deuda del gobierno, no solo por las acciones, sino también están pendientes unos fondos del FINGAD o asignaciones atrasadas, también está pendiente las asignaciones del riego del 2022 y del 2023, que más o menos son 4 millones de dólares. Entonces, digamos, las condiciones en las cuales recibimos el gobierno provincial de La Suay son muy complejas, muy complicadas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, y encima nos toca hacernos cargo de algunas competencias, sobre todo en la red vial estatal. Ahí estamos planteando un modelo de gestión porque no tenemos recursos propios para poder invertir sobre esos ejes viales. Sin embargo, tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados. No somos autoridades las autoridades que trascienden son las que van más allá de sus competencias, las que solucionan los problemas que tiene la gente. Así nosotros lo hemos entendido y por eso estamos avanzando en ese modelo de delegación de competencias y espero, y hasta el momento ha habido la total apertura del ministro y espero que se pueda concretar en los próximos días. Perfecto. Más allá de esta deuda de los 17 millones de dólares que dice usted tiene el gobierno nacional con la prefectura de la SUAY, a ustedes que han llegado a asumir funciones a partir del 14 de mayo último, ¿les cayó de sorpresa también esta decisión del gobierno y de finanzas de reducir recursos y presupuesto a los gobiernos locales? Se viene una época complicada. Hemos pasado un invierno que se ha extendido, largo, que puso a prueba el sistema vial al cual no le han dado mantenimiento más de 5 años y que claro, ya empezó a colapsar en diferentes puntos del país, tanto es así que hay 80 que son críticos en la red vial estatal. Se viene el fenómeno del Niño y aparte les van a recortar el presupuesto a los GAD. ¿Qué van a hacer? Les va a tocar hacer piruetas para atender las necesidades de la gente. Bueno, Alexis, quizás va en contraposición con los anuncios. Porque a veces este gobierno se queda en los anuncios y nada más que aquello. O sea, el anuncio de los estados de excepción, el anuncio de los 100 millones para la vialidad de la SUAY
y el anuncio de que íbamos a batir récord en ingresos a los gobiernos locales. Así iniciamos el año, acuérdese. Hubo un anuncio del ministro de Finanzas y de algún ministro más diciendo que en este año se van a batir récord en asignaciones a los gobiernos locales. Ujú, Y resulta que hay el acuerdo 027 de mayo de este año, en el cual reduce las asignaciones a los gobiernos locales, pero reduce más allá de lo que establece la ley. O sea, la ley dice que se podrán reducir en función del modelo de equidad territorial, se podrán reducir en función de los ingresos permanentes y no permanentes hasta un 5%. Pero resulta que la reducción es del 5,5%. Entonces, encima es ilegal. O sea, no solo que se reduce, sino van más allá de lo que establece la norma. Y nos afecta a todos los gobiernos locales, a los municipios, 121 millones de dólares de reducción, ujú. a las juntas parroquiales, 10 millones de dólares, y a las prefecturas, 49 millones de dólares. Entonces, en total suman 181 millones de dólares de reducción. Y encima de eso, digamos, el anuncio del fenómeno del niño, porque solo queda en el anuncio. Cuando les Ujú, preguntamos qué recursos hay, cuánto podríamos disponer para hacer las obras de contención, de mitigación, de limpieza de cunetas, de reforzamiento de puentes y demás, ujú. nada, cero. Entonces, no sé, digamos, cuál es la lógica con la cual actúa el gobierno nacional en el momento en el cual se presenta un fenómeno del niño. Lo primero que se necesitan son recursos Ujú. para hacerle frente a ese fenómeno del niño. Nosotros en los, digamos, con la maquinaria propia, con los recursos propios, lo que estamos haciendo en las zonas, sobre todo bajas de la provincia de La Suay, es haciendo un reforzamiento de estribos de puentes, limpieza de cunetas, encauzamiento de quebradas, desasolve de ríos, pero claro, los recursos son limitados y peor aún cuando se viene un fenómeno del niño. No hay mejor inversión que se pueda planificar que la prevención en el caso de este tipo de fenómenos, Ujú. porque si no, la remediación le cuesta posiblemente 5 o 10 veces más si es que usted no hace un trabajo de prevención. Y quizás esa no es la lógica sobre la cual actúa el gobierno, sino más bien ya cuando se presenta la problemática, ahí sí seguramente buscarán líneas de crédito, Ujú. cuando se necesita en este momento. Y digamos, va en contrasentido esa reducción que se hace a los gobiernos locales, a los gobiernos provinciales, parroquiales y cantonales. Es por eso que en la última reunión del Congope Nacional Ujú. se tomó la decisión de poder presentar una acción de protección con respecto a esa reducción que está más allá del 5% previsto en la ley. Ujú. Aparte de que en el 2021 se presentaron y se dio trámite o está en trámite en la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad con respecto al artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece ese tipo de reducciones a los gobiernos locales. Ahora, prefecto, a mí me llama la atención algo que usted decía hace un momento con respecto de la serie de ofrecimientos que se había hecho por parte de los anteriores ministros de Obras Públicas y Transporte. Recordar que uno de ellos precisamente es coterráneo suyo, ¿no? El primero, de hecho, Marcelo Cabrera, que después estaba buscando llegar a la prefectura de la SUAY también. Y fue uno de los que primero se fue del gabinete diciendo no se puede hacer nada porque finanzas no nos da recursos. Después, usted ha dicho, Herrera hizo una serie de ofrecimientos. Y citando el caso de Herrera con Azuay, las reuniones múltiples que seguramente habrá mantenido, el gobierno, cuando ocurrió la tragedia en Chone, la inundación, fue con todo el gabinete a Chone, se reunió con el prefecto Orlando, se reunió con el alcalde de Chone Rodríguez, hizo una serie de ofrecimientos, dinero, obras, etcétera, que finalmente no sabemos si es que se cumplió o no. Cuando pasó lo del aluvión en Alausí, pasó algo muy parecido. Y nosotros tuvimos al alcalde de Alausí sentado acá y nos dijo que el gobierno no había cumplido con nada de lo que fue a ofrecer. Y finalmente, cuando pasó lo de Esmeraldas, y esa inundación que dejó a muchos hermanos esmeraldeños incluso sin tener dónde habitar, el alcalde Vico Villasís, en una entrevista que mantuvo en este medio, le dijo a nuestra compañera Licenia Espinel que el gobierno nacional, más allá del sobrevuelo y de haber ido a comer el presidente Lazo, y de haber ido a comer en un patio de comidas, no había hecho nada más por Esmeraldas. En el caso de Azuay, nuevamente, y ahora que hay nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor César Ron,
¿Qué pasa si esto se queda solamente en ofrecimientos? Bueno, Alexis, la palabra desgastada del gobierno cada vez es más evidente, ¿no? Entonces, nuevamente estamos ante un gobierno de los anuncios. Yo espero, yo aspiro que en lo que tiene relación con el ministro Ron, eh, se cumpla por lo menos el compromiso de hacer una revisión de esos estudios que le hemos planteado, de esos estudios de modelo de gestión vial. Eh, He conversado con él, él ha sido bastante transparente, debo decirlo, con respecto a los recursos. Los recursos que se anunció por parte del ex ministro y de los anteriores ministros han sido meras expectativas atadas a líneas de crédito. Por lo menos fue sincero y nos dijo, vean, aquí lo que tenemos son expectativas de líneas de crédito. Y esas expectativas de líneas de crédito se pueden concretar en 30 días, en 45 días, en 60 días. No sabemos todavía a ciencia cierta porque son organismos multilaterales con los cuales estamos gestionando. Entonces, por lo menos esa frontalidad yo puedo reconocerlo. No así todos los anuncios, todos los ofrecimientos que se vinieron dando de los anteriores ministros. Entonces, yo lo mínimo que esperamos, al menos acá en el caso de la provincia de La Suay, es que se pueda concretar algunas aspiraciones, un modelo de gestión vial en el cual estamos planteando, mire, los recursos que se anunciaron de 100 millones, no necesitamos los 100 millones en este momento, necesitamos la mitad, necesitamos 50 para arrancar con el modelo. Y lo otro significa la posibilidad de, a través de un sistema de peajes que operarían sobre los ejes viales en los cuales tenemos un buen TPDA, poder sostener el modelo de mantenimiento de la red vial provincial, de la red vial regional, porque al final del día nos conecta con la región. Entonces, tampoco no es que le estamos, porque ya no espero nada tampoco del gobierno nacional, están a 3 o 4 meses de salir. Ujú. Entonces, lo mínimo que esperamos es que le den viabilidad a ese modelo para que ojalá en el nuevo gobierno, ojalá tengamos una presidenta que sí pueda hacerle frente a los retos que significa la administración pública, a darle el valor que corresponde a la palabra del mandante. Porque así como los banqueros tienen su capital político, que es el dinero depositado en los bancos, los políticos, el único capital que tenemos es la palabra, es nuestro compromiso, es la palabra empeñada ya sea en un proceso electoral, en un proceso de campaña y en cada una de las ejecutorias del diario vivir. Entonces, ojalá se entienda que en el caso de los políticos esa palabra tiene que honrarse y tiene que cumplirse, porque ese es nuestro único capital que tenemos, nuestro único capital político frente a la ciudadanía. Ojalá se entienda por parte de los nuevos actores y de los actores políticos lo que significa el valor de la palabra. Ahora que ha mencionado el tema de lo que se viene próximamente, vale la pena conversar también con Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, ex asambleísta, militante de la Revolución Ciudadana. Eh, ¿Cómo asumimos los ecuatorianos de este momento que era inesperado hasta hace algunos meses o semanas atrás? El presidente finalmente decretó la muerte cruzada. Nos vamos a un proceso de elecciones anticipado. Lasso no va a terminar su periodo, disolvió la asamblea. Es un momento realmente inédito en estos 43 años, 42 años de democracia. Y más todavía desde la vigencia de la actual constitución, ¿no? Fíjese usted que decían que Correa había hecho una constitución a su medida, traje sastre, pero terminó siendo Guillermo Lasso quien utilizó esas herramientas constitucionales para disolver la asamblea, ¿no? Contradicciones y cosas que tiene la vida y la política en este país. Pero desde la Revolución Ciudadana, ¿cómo asumen este momento, momento especial sobre todo porque hay una enorme expectativa después de lo que lograron ustedes en la elección seccional del 5 de febrero y teniendo a la única candidata aspirante mujer a la presidencia de la República? Perfecto. Digamos, yo creo que hay una expectativa enorme en toda la ciudadanía, porque a través de este proceso electoral, a través de elecciones anticipadas, como bien decía, que es un mecanismo constitucional planteado por la Revolución Ciudadana con todas las críticas que pudieron haber tenido, pero digamos es una salida en el orden democrático y en el orden constitucional. Y a través de esa salida le permite nuevamente al pueblo ecuatoriano poder retomar un momento de esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en tener ojalá una nueva presidenta
que le permita primero hacerle frente a los retos que significan la administración pública. Y aquí ya no podemos caer en improvisaciones, estimado Alexis, Ujú. porque ya sabemos que las improvisaciones nos han costado muchísimo, muchísimo a los ecuatorianos. Entonces, lo primero que se tiene que pensar de cara a un proceso electoral es qué experiencia está detrás de los candidatos que hoy están en la papeleta electoral. Y ahí yo sí puedo decirlo porque les conozco a los dos. Le conozco a Luisa porque fue mi compañera en la Asamblea Nacional hasta hace poco. Ujú. Es una mujer valiente, una mujer con capacidad y con experiencia dentro de la administración pública y ha estado en diferentes espacios en el Ejecutivo, en diferentes carteras de Estado, por lo tanto conoce cómo se lleva adelante un proceso de administración pública del Ecuador. Está acompañada de Andrés Arauz, que también fue ministro de Estado y conoce también la administración pública. Entonces, aquí lo que estamos apostando es a un modelo que no improvisa, que no pone por delante la improvisación y que tienen sobre todo claridad absoluta desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico, porque yo no me arriesgaría a poder votar por un candidato que no se dice si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, si que no le importan las ideologías, porque en función de ese pensamiento político es que se establecen las directrices frente a qué, frente al modelo de Estado que necesitamos para hacerle frente a las desigualdades. Y yo creo que eso es fundamental. ¿Qué tipo de gobernante necesitamos para hacerle frente a las desigualdades en función de la administración del Estado? Si queremos un Estado mínimo, un Estado esquelético como el que hoy estamos viviendo, o necesitamos un Estado óptimo que garantice derechos a la salud, garantice derechos a la educación, garantice derechos a la seguridad ciudadana. Entonces, para eso se necesita un Estado óptimo. Ujú. ¿Qué tipo de modelo económico es el que se va a implementar? ¿O es un modelo de corte neoliberal como lo que hemos tenido estos últimos años? Ujú. ¿O es un modelo de desarrollo apalancado en un sistema social y solidario? ¿En dónde ponen al centro de las cosas dentro de su visión política? El centro es el ser humano, no es el centro el capital. Entonces, digamos, ese tipo de cosas creo que son vitales en el momento en el cual se plantea la posibilidad de poder elegir a un mandante. Ujú. Yo no apostara por la improvisación, yo no apostara por alguien que no tiene ninguna ideología o dice que está, que no conoce si está en centro derecha, centro izquierda. Y yo creo que la única opción que tiene el país para poder recuperar la esperanza, para volver a tener una patria digna de la cual nosotros nos sentamos orgullosos cuando escuchamos nuestro himno nacional fuera de las fronteras patrias, sin duda alguna es el binomio de la compañera Luis y del compañero Andrés Arauz. Ujú. Ustedes tienen un binomio compuesto que además creo que desde ahí establecen una gran diferencia con respecto del resto de binomios. Y es que tanto Luisa González como Andrés Arauz son militantes, son adherentes, son y pertenecen al movimiento de la Revolución Ciudadana. En la otra orilla vemos 7 candidatos que son aves de paso en partidos que se han convertido, incluso partidos con una enorme trayectoria como el Partido Social Cristiano, en empresas electorales de alquiler, que han buscado un personaje en las redes sociales, un influencer, para ponerlo de candidato. Eso a ustedes les pone en un momento expectante que incluso actores políticos que en su momento, siendo detractores suyos, han sido muy fuertes detractores. Ayer escuchaba un extracto de Juan Manuel Fuertes, hombre formado en la democracia cristiana por Osvaldo Hurtado, en una conversación con el contertulio Vela, reconociendo que la Revolución Ciudadana es la única organización política con estructura y con una serie de ventajas que les permitió, por ejemplo, lograr victorias que para muchos eran inesperadas, y entre esas victorias inesperadas está la suya, prefecto, porque recordaba yo el personaje este de la Chola Cabrera, que a usted le llevaba, no sé, corríjame, 10, 15 puntos de distancia cuando empezó la contienda, pero con una campaña, con estrategia, con ideas, con propuestas, finalmente terminaron dándole la vuelta, pues. Bueno, la diferencia era de 30 puntos. Cuando arrancamos la campaña, él tenía 35%, yo tenía 4. Increíble. Entonces, fue una trepada importante, digamos. Pero yo Y, debo y reconocer trepada en en la combi, Revolución Ciudadana. entiendo. Ah, también. Y en moto, por supuesto. En dos ruedas. Eh, digamos, yo debo reconocer en la Revolución Ciudadana el movimiento que primero nos cobijó, nos formó
porque yo debo decir que en la Revolución Ciudadana hay mucho debate al interior, hay formación Ujú, política, yo tengo claridad absoluta en dónde estoy, yo estoy en el progresismo, no es que ando titubeando si estoy ujú, en la derecha, si estoy en el centro, si estoy en la izquierda, dependiendo cómo me acomodo. Y eso también es una muestra clara de, digamos, del camisetazgo, del transfugismo político que ujú, fue derrotado en las últimas elecciones. Porque al menos en el caso de la provincia de La Suay, mis rivales, tanto bueno, en el caso de la prefectura y otros rivales en el caso de la alcaldía, también utilizaron el transfugismo político de las camisetas de un partido, de otro partido, que estoy de la derecha, que soy amarillo, luego soy azul, luego soy blanco. Digamos, al final, los jóvenes, sobre todo, que están inmersos en política o que quieren entrar en política, tienen que saber que la ubicación dentro del espectro político sí marca una diferencia. Es decir, la militancia, el prepararse para los retos que significa hacerle frente a la administración pública al final del día también tiene sus frutos. Entonces, creo que esa es una lección importante en términos políticos. Lo ujú. segundo, sí, yo creo que la Revolución Ciudadana tiene una gran estructura a nivel nacional. Sin duda alguna es la primera fuerza política en medio de todo este panorama político que tenemos o partidario que tenemos. Y yo debo decir que las personas que se ponen al frente de las diferentes candidaturas son personas que han pasado un proceso de formación, que tienen convicción, que tienen ideales, que hay principios de por medio y sobre todo hay formación y experiencia. En el caso del binomio, yo le veo digamos, la única oportunidad que tiene el Ecuador para volver a recuperar la patria. No me imagino nuevamente votando por la improvisación. Fíjense ustedes lo que sucedió con el fenómeno Lazo. Lazo se había preparado, me parece que esa era su tercera participación en procesos electorales. Ujú, Dijo que estaba preparado ujú, para gobernar, sé que se había preparado para aquello. Y resulta que al final del día fue presidente de la República y ha sido un desastre. Entonces, ujú. no me imagino si alguien que dijo que estaba preparado, que había participado en tres procesos electorales, fue, digamos, fue un pésimo gobernante, un mal gobierno. No me imagino los otros candidatos que hoy aparecen en la papeleta electoral, que es su primera participación, que no tienen ninguna convicción política y que tampoco, digamos, han tenido un paso por la administración pública. O algunos que han tenido un paso por la administración pública, hoy en día estamos heredando los desastres de la falta de conocimientos, de la improvisación de lo que ha sido una administración, al menos en lo local. Ujú, Entonces, la única opción que tiene el pueblo ecuatoriano, sin dudar, sin lugar a duda, es el binomio Luisa González y ujú. Andrés Arauz. Decía el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, la Revolución Ciudadana es una organización política donde hay un permanente debate. Ahora, a mí me llama la atención que habiendo debate y dentro de la misma organización, lo conversábamos de esto también hace unos días atrás con Paola Pavón, prefecto, hay mujeres que son feministas pro aborto y hay otras mujeres que comulgan más con las tesis en estos casos de Luisa González, pero se les ha dado por llamarles borregos a ustedes, ¿no? Que piensan todos igual y que van todos en la misma línea, etcétera. Por último, terminaron asumiendo aquella etiqueta y han sacado esta campaña tan llamativa que se diferencia del resto, que están hablando de las mafias y que son monotemáticos y que la seguridad y etcétera, etcétera. Y han puesto a los borregos a hablar de salud, de educación, de productividad, etcétera, etcétera. ¿Cómo le cayó a usted la propuesta esta comunicacional bastante llamativa de los borregos? Le digo con sinceridad, estimado Alexis, yo lo utilicé en mi campaña, en la campaña de las seccionales. Fue parte de una idea de un grupo de jóvenes que estaban trabajando en nuestra campaña y la sacamos para las seccionales. Acuérdese, en el debate, inclusive dentro de la combi, yo tenía ahí unos borregos, porque claro, eh, nosotros nos han criticado todo este tiempo de que somos obedientes y que solo seguimos una sola corriente o solo una línea, pero en realidad hay un debate muy profundo. Y cuando se nos señalaba que somos los borregos de la Revolución Ciudadana, bueno, pues resulta que al final del día eh, quizás no lo saben, pero adentro hay un debate muy fuerte todo el tiempo, permanente, con respecto a cómo hacerle frente a los retos de la administración pública, cómo
avanzar en el proyecto político, a cómo plantearnos los retos que significan el desarrollo. Es decir, todo aquello, la diferencia es que no lo exponemos Ujú. públicamente o no salimos a los medios a rasgarnos las vestiduras entre nosotros. Esa es una diferencia porque venimos también de un proceso político en el cual al interior también nos formamos para hacerle frente a lo que significa un debate interno, pero al mismo tiempo salir en un solo puño, hacerle frente a las adversidades, a los adversarios políticos que siempre estarán pendientes. Yo creo que es una buena apuesta comunicacional, le digo, a mí me funcionó, Ujú. si no, no estuviera aquí de prefecto, nos funcionó sobre todo con los grupos de jóvenes que también se adhirieron a la campaña, en muchos de los casos, inclusive sumándose desde sus propias redes, con sus propios memes. Entonces, me parece que es una apuesta comunicacional importante, interesante. Le quiero agradecer al prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret. Como siempre, un gusto conversar con usted, prefecto. Un abrazo. Gracias, Alexis, un abrazo, un buen día Muy también para bien. ti.